Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos hermanos y queridas hermanas de Venezuela y de América. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Y en esta mañana, con un análisis de la palabra de Yahoshua, nuestro libertador, es lo que significa la palabra Mesías. Mesías es libertador. Es interesante el análisis por cuanto la sociedad secularizada se centra en una sola parte, un solo aspecto, un solo asunto de la persona y el mensaje de Jesús. Y es en su amor, el amor de Cristo. Cristo es amor. Entonces allí se centra la atención. Y esa misma sociedad que entiende correctamente, porque Cristo es la máxima, la más grande expresión de amor en toda la historia. Pero esa misma sociedad no repara, no toma en cuenta, trata de ignorar, de obviar lo fundamental de Cristo Jesús, que es justicia. Cristo es justicia, y su justicia no es opuesta a su amor. Tampoco la justicia de Cristo está por encima de su amor, porque sería entonces injusto. Entonces tenemos que prestar bien atención al mensaje de Jesús e interpretarlo en toda su dimensión, en todos y cada uno de sus aspectos, para que podamos emitir un juicio completo, justo, concreto sobre la persona y el mensaje de Jesús. Es recomendable entonces irnos al Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Aquí se expresa la justicia de Cristo. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces, aquí estamos hablando de acusación. Pero es que Jesús acusa. Claro, es uno de los aspectos de su mensaje. La forma también como él iba mostrando la realidad que él encontró en el siglo I, en su llegada a esta vida, a este mundo. La acusación contra sectores, factores de poder, como eran los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? La función de escribano correspondía a copiar los rollos de la ley que se ofrecían al público en el templo en las festividades. Venían centenares de miles de personas, de peregrinos, y adquirían las escrituras en rollos en el mercado que tenían allí en torno al templo, en el atrio de los gentiles. Y personas o personalidades importantes pagaban también a los escribanos copias de toda la ley y de todos
los rollos de los profetas, de los salmos o históricos. Era la función del escribano, pero entonces el escribano, por copiarlos tantas veces repetidamente, finalizaba memorizando la ley, memorizando los profetas, conociendo perfectamente la ley y los profetas. Y esto entonces les daba una categoría de autoridad en relación a la ley y a los profetas y su interpretación. Entonces ellos tenían un lugar especial en la cátedra de Moisés. ¿Qué era la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés era el ministerio de educación de la nación de Israel en ese tiempo, o sea, el magisterio, la máxima autoridad en materia educativa, en materia de derecho. O sea, era como decir, aquí en Venezuela, la UCB, la Casa de las Ciencias, del Conocimiento. Y los fariseos también tenían su lugar en la cátedra de Moisés. Tenían allí su autoridad. Cuando dice se sientan, quiere decir ejercen autoridad en la cátedra de Moisés. Entonces, la palabra fariseo, hay mucha gente que dice que fariseo es hipócrita. Fariseo no es hipócrita, eso no significa hipócrita. La palabra fariseo significa santo, puro, apartado. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que no eran fariseos de verdad, eran fariseos en apariencia delante de los hombres, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Entonces, Jesús empieza su acusación contra estas autoridades que enseñaban bien, pero todo lo que enseñaban era contrario a lo que ellos vivían. Vamos a darle lectura. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen es lo que los convierte en hipócritas. Eso es lo que los convierte en hipócritas. Ese modelo de enseñar una cosa y de vivir lo contrario. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, cargan a las personas de tantos reglamentos, de tantas exigencias que ellos no son capaces ni quieren tampoco cumplir. En su mayoría de esto, interpretaciones de hombres. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. La filactería corresponde a todos los ornamentos religiosos, mandamientos de la ley, que los cargaban en una cajita colocada en la frente, en una cinta atada en los brazos, un rollito atado en un dedo. Todo esto símbolo de recordar la ley para obedecerla, pero el asunto es que ellos cargaban toda esa filactería, parecían unos arbolitos de Navidad, pero ellos no cumplían nada de eso. Vivían un modelo mundano, lo que llamaríamos hoy mundano, totalmente secular. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestros.
Pero vosotros no queréis que os llamen maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. Ese es el único Padre. O sea, en ese momento, en ese contexto histórico, Jesús enseña que el Padre está ¿a dónde? ¿En la tierra o en el cielo? Dice que está en el cielo. No dice Jesús que está en la tierra, sino que está en el cielo. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es diferente al Padre que está en los cielos. Ni llaméis maestro, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Entrando dónde? Al reino de los cielos. Porque Yeshua lo que está ahorita trabajando es construyendo el reino de los cielos para que la gente pueda entrar. ¿Y qué hacían los hipócritas? Entonces impedían que la gente entrara al reino de los cielos, o sea, a la teocracia. Que es el modelo que Cristo trae. Porque cuando Cristo condena a los escribas y los fariseos, está condenando el modelo de ellos. Por eso Cristo dice, el que no es conmigo, es contra mí. Radical, o sea, no hay término medio para él. O estás con Cristo, que es un modelo de vida, o estás contra Cristo. Entonces, en todo caso, estarías con el modelo de los escribas y de los fariseos. Ahí vemos el radicalismo de Jesús. Pero si yo quiero ser neutral, bueno, si eres neutral eres enemigo, porque cuando él dice el que está en mi contra, el que no está conmigo está en mi contra, quiere decir el que no es mi amigo es mi enemigo, está diciendo Yeshua. Ahí vemos su justicia, su principio de la justicia, la forma como él entiende la justicia. O sea, ¿aceptas el modelo de vida de Yeshua o eres enemigo de Yeshua? No acepta tibiezas. Allí de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mientras había comida en el velorio, ellos extendían la oración. Revisaban, aún queda todavía comida, pues sigamos orando hasta que se agote la comida. Y una vez que se agote, pues ya no se justifica la oración. O sea, la oración no es lo importante. El objetivo final es la comida, o sea, lo material. ¿No? La forma como entendían ellos, claro, por supuesto, porque eran unos materialistas. Y entonces toda la atención de ellos estaba centrada en las necesidades materiales de la vida y no en las necesidades espirituales. Que en este caso las necesidades espirituales tienen que ver con la justicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El esfuerzo para lograr la conversión de una persona a su modelo. Pero una vez que esa persona se convertía a ese modelo religioso de hipocresía, de mundanalidad, porque entonces pasaba a ser más hipócrita todavía que el mismo hipócrita que lo había convertido. Y eso lo podemos ver nosotros en este contexto. Hombres y mujeres que dicen estar convertidos, mas su modelo de vida niega la conversión. Sin embargo, dicen que aman a Cristo, porque Cristo es amor. Porque no reparan, no toman en cuenta, en consideración que Cristo también es justicia. Y en ese sentido es alguien muy radical.
Ok, sigue. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, lo importante es el oro, no el templo. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, nada es, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo primero que señala él como importante de la ley? Mire, préstele atención, versículo 23. La justicia, y luego agrega, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por lo tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo, de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces aquí tenemos el Yeshua que es justicia, el Yeshua que acusa a una generación completa, que vive el mismo modelo de injusticia que hoy día vive Venezuela, que hoy día viven los pueblos de América, que hoy día vive el mismo cristianismo mundano, hipócrita, que hoy día tenemos, y que trata de esconderse detrás del amor de Cristo. Llamo a la reflexión sobre esto. Vamos a tratar de entender a este Jesús, que es el aspecto del Jesús histórico, el Jesús que viene para con su palabra desenmascarar toda la hipocresía de una generación, de una sociedad, de unas autoridades, de un Estado, y que eso le cuesta la vida, porque entonces toda esa generación se vuelve contra él enfurecida por sus palabras encendidas de indignación ética, y entonces lo asesinan. ¿Lo asesinan por qué? Porque se sintieron dolidos, tocados por la palabra de ese Jesús que es justicia. Entonces, para todo el pueblo venezolano, para todo el pueblo latinoamericano, que entendamos este otro Yeshua, que aparte de amor, también es justicia. Muchísimas gracias por su atención. Que Yahweh nuestro Dios les bendiga y les dé su paz. Shalom Aleichem, Assalamu Alaikum. Será hasta una próxima oportunidad
Les invito a visitar nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com y a escribirnos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com. Gracias por su atención. Hasta pronto.